Bueno, aquí en los árboles deformados y dañados, en este caso por viento, vamos a modelar tres casos de árboles: uno elipsoidal, uno cónico y uno anticónico. Y modelando el tronco, en los tres casos, a pesar de sus diferencias, el tronco va a ser modelado de la misma manera cónica. Y bueno, vamos a modelar las formas de su follaje: anticono, elipse y cono. Vamos a colocar estos valores nosotros mismos, a través de los cuales vamos a calcular la altura del follaje, pero antes tenemos que calcular el factor de altura. El factor de altura es simplemente la proporción del follaje respecto al tronco. Y ponte tú aquí que en el cono nos da 0.8, significa que es un 80%. Cambia el radio del follaje, que lo calculamos también con el factor del radio. Entonces tenemos que calcular el factor del radio, que sería simplemente el radio del follaje respecto al radio del tronco. Y si es que nos da 7, como en este mismo caso el cono, significa que es 7 veces más grande el radio del follaje respecto al del tronco. Luego tenemos el volumen del árbol. Y aquí, en el volumen del árbol, calculamos para los tres casos el follaje. Y nos damos cuenta que el elipse es con el follaje con máximo volumen y el de menor el cono. Y contrariamente a como ocurre aquí en el tronco, vemos que el cono es el de mayor tronco en volumen y el elipse el de menor tronco en volumen. Luego nos vamos a factor de masa, en el cual vamos a estos valores colocarlos nosotros, la densidad del follaje y del tronco, y a través de esto vamos a calcular la masa del tronco y el follaje, que sumados nos van a dar la masa de todo el árbol, y luego a través de esto vamos a calcular la densidad efectiva para cada caso, todo en cada caso. Luego vamos a tener la posición de centro de masa, que es la distancia del suelo hasta la posición de él. Vemos que hay un factor de centro de masa para cada árbol. Calculamos la altura del centro de masa del tronco y del follaje, aquí, a través de esto. Y esto, a través de esto vamos a poder obtener el coeficiente de centro de masa para cada forma, dándonos esto. Luego nos vamos a la generación de torque, que es la inclinación de la posición del árbol generado por el viento. Entonces valoramos esto: el radio de la raíz, la deflexión del tronco, y vemos que el torque generado por el viento, al calcularlo a través de estos valores, nos da esto para cada caso. Y a través de eso calculamos la fuerza de adhesión, y a través de eso podemos calcular el módulo de electricidad de la fibra del árbol. Luego nos vamos a la eliminación de energía. El árbol elimina la energía a través de vibrar en las ramas y en las hojas. Esta es la frecuencia de la rama y esta es la frecuencia de la hoja, la cual la calculamos a través de estos valores que colocamos acá. Luego se calcula por último la oscilación del árbol, o sea la frecuencia, para un periodo de 3 segundos.